Pues fue de la manera más imprevista. Fue un día tomando una cerveza con un amigo que sí que está metido de lleno en el mundo de la fábula y me hizo la propuesta y yo prácticamente tal cual me la estaba haciendo ya me pareció interesante, o sea que fue dicho y hecho, nos pusimos muy pronto y muy rápido de acuerdo. La mayoría de los borregueros que he localizado para realizar este trabajo proceden de Ansó, pueblo propiamente dicho. Otro buen número de ellos salieron de Fago y algunos más del entorno ahí de esa zona de Jacetania, pero básicamente predominó este origen. Entonces, entre ellos hablaban el ansotano. Y fue también como surgió la posibilidad de contar con la colaboración de la Asociación Cultural Agorgocha de Ansó, que fue quien se hizo cargo de la traducción del castellano, la doblaje, traducción al aragonés ansotano. Nunca me se olvida cuando vinimos a Bakersfield. Nos mandaron como si habríamos ido un paquete en el correo con mi dirección puesta en mi pecho con una aguja imperdible. Pues fuimos por abajo por la ribera a despedirme de mi padre, que estaba pastor allá en la ribera. Y aquello ya me empezó a entrar una espinita aquí dentro. La situación de ser borreguero fue una frustración, porque nos contaban tantas cosas buenas de América, pero no sucedió así. My name is Angel Betez. I was born in Pintano, Spain, and I came to this country in 1962, and now I'm 69 years old. Pues sin ninguna duda me parece una iniciativa más que interesante, pues porque es una manera muy eficaz, entiendo yo, de conseguir sacar el aragonés de este ostracismo en el cual lleva sumido demasiados años, por el esfuerzo en fomentar el aragonés por todas las formas y medios posibles, y entre ellos pues auspiciando este premio de Agora por el aragonés en el Festival Espiello. Me parece una iniciativa estupenda por vuestra parte el que hayáis incorporado este nuevo premio.